Muy bien, estamos en la segunda lectura entonces de Lovecraft. Vamos a iniciar justamente hoy también con el segundo capítulo. Y la idea sería poder ir como ya terminando el segundo capítulo hoy día, que es un capítulo un poquito extenso, así que eso también es el motivo de que empecemos a la hora. Así que bueno, es una lectura muy interesante. Les voy a comenzar compartiendo algunas cosas que sería bonito irlas conversando, ir aprendiendo juntos el día de hoy. Y sobre todo entrar a un lugar que a mí me parece lindísimo que podemos visitar junto con la lectura, que es la Antártica, ¿no? Es decir, este espacio tan inhóspito donde se va a desarrollar la historia, nos va a servir a nosotros también para viajar hasta estos lugares muy fríos, muy alejados de toda convivencia humana, para también adentrarnos a un espacio de nuestro mundo. Así que eso va a estar bueno. Les comenzaba compartiendo ahora, mientras esperábamos en sala, esta frase de Lovecraft que dice justamente así: la luna es un horrible ojo salido de una pesadilla, observando, siempre observando. Esto un poco representa el pensamiento de Lovecraft que tenía con respecto a la ficción y sobre todo al género ficcional. Mientras los realistas, los que se apegaban a una literatura mucho más tangible en cuanto a hechos y sucesos históricos o cuestiones que pasan en el día a día y podrían ver en la luna como un mero fenómeno físico, ¿no? Es decir, en una narrativa o en un cuento ponerle a la luna como el inicio de la noche, por ejemplo, o describir este astro que se alumbra a través del sol, simplemente como una mera representación de lo que es la luna físicamente hablando. Eso es el realismo que un poco Lovecraft criticaba, o por lo menos al cual se oponía. Por otro lado, podríamos nosotros ver la luna, como una especie de metáfora romántica también, ¿no es cierto? Es decir, como la, no podríamos decir alcahueta, pero como la que propicia, por ejemplo, el encuentro de los enamorados o de los amantes. Nos podemos nosotros acordar de Romeo y Julieta, ¿no? Cuando justamente la luna es la que les cobija para que puedan ellos dar rienda suelta a su pasión. La luna como el símbolo de unión de dos personas que están a lo lejos y dice a la una a la otra: mira la luna, cuando te acuerdes de mí sabrás que estamos viendo la misma luna, ¿no? Un poco más romántico. A esa concepción, Lovecraft también no es que se oponía o criticaba, sino que se distanciaba, quizás esa es la mejor palabra. Y finalmente tenemos la concepción ficcional unida al género de terror, que es esta frase que nosotros vemos aquí, ¿no? En cambio, la luna como un horrible ojo salido de una pesadilla que siempre nos está observando. ¿Sí se dan cuenta el matiz que puede adquirir? Creo que describe muy bien esta frase o esta especie de imagen que usa Lovecraft sobre la luna, ¿no? No sé si alguien se ha puesto a pensar alguna vez o ha visto en la luna un ojo, ¿no? Que está como desde arriba todo el tiempo observando y sobre todo cuando es de noche. Es terrorífico verlo de esa manera. Pero bueno, es un poco lo que Lovecraft va inaugurando también en este sentido. Bien, habíamos nosotros visto la vez pasada el capítulo uno, pero antes de entrar al capítulo uno de nuestro resumen de hoy día, quería compartirles nada más una pequeña reflexión de una profesora de literatura, escritora, que habla sobre el género del terror, para irnos familiarizando un poquito con este nuevo elemento que ha salido aquí en el Junco. Les leo el origen que nos narra del género de terror. Se llama Leslie Klinger, la profesora que lo escribe. Les leo solamente los primeros líneas porque es un ensayo bastante extenso y que se los voy a pasar ahí al Junco. Les recomiendo que si alguien tiene un poquito de tiempo lo pueda leer completo. ¿Qué nos dice Leslie Klinger sobre el género de terror? Edgar Allan Poe no fue el inventor del cuento de terror. La Odisea de Homero registra numerosas confrontaciones entre Odiseo y las brujas, Circe incluida. ¿Se acuerdan de Odiseo cuando llega a la isla de Circe y comienza a convertir a todos los navegantes en cerdos? Se los comienza a comer, ¿no? Esto ya podríamos nosotros incluirlo dentro del género de terror. En la Biblia, Samuel 28, del 3 al 25, puede leerse la consulta que le hace Saúl a la bruja de Endor, una medium que convoca al espíritu que Saúl identifica como el profeta Samuel, ¿no? Una especie de vínculo como si fuera una tablera, una tabla Ouija, ¿no? Los antiguos textos griegos consignan también varias historias de vampiros. Plegón de Trales, ya en el siglo II de nuestra era, relata la historia de Philinium, una mujer que regresa de la tumba para pasar la noche junto a un joven.
Las brujas aparecen también en las ranas de Aristófanes. Estamos hablando del año 450 Cristo. Mientras que la vida de Apolonio de Tiana, año 200 Cristo, de Flavio Filástroфo cuenta la casi fatal relación entre Menipus y una mujer fenicia que confiesa ser una vampiresa. El raconteur romano Lucio Apuleyo en El Asno de Oro apunta a varios encuentros con brujas y hechiceras, así como con una criatura vampírica, y así da un montón de ejemplos más. Continúa el ensayo y dice, no obstante, el verdadero florecimiento de los cuentos de horror comenzó a finales del siglo XVIII. El castillo de Otranto, de 1764, de Horace Walpole, inauguró aquel género que actualmente es conocido como horror gótico o novela gótica. Entonces, después de un largo recorrido que podemos identificar como historias de terror, nos encontramos con esta de Horace Walpole, donde ya se da inicio al género gótico en el siglo XVIII. Y les cuento lo del siglo XVIII porque Lovecraft era un amante del siglo XVIII. Es más, era un nostálgico de esas épocas. Vamos a leer nuevamente su biografía que nos habíamos quedado la vez pasada y completemos una parte más de esta autobiografía que Lovecraft escribe. Leo nuevamente desde el inicio lo que habíamos leído el día jueves pasado para estar todos en contexto. Autobiografía. Paso rápidamente. Para mí, la principal dificultad al escribir una autobiografía es encontrar algo importante que contar. Mi existencia ha sido reservada, poco agitada y nada sobresaliente, y en el mejor de los casos sonaría tristemente monótona y aburrida sobre el papel. Nací en Providence, Rhode Island, donde he vivido siempre, excepto por dos pequeñas interrupciones, el 20 de agosto de 1890. De vieja estirpe de Rhode Island por parte de mi madre y de una línea paterna de Devonshire domiciliada en el estado de Nueva York desde 1827. Los intérpretes que me llevaron a la literatura fantástica aparecieron muy temprano, pues hasta donde puedo recordar los intereses, perdón, que me llevaron a la literatura fantástica aparecieron muy temprano, pues hasta donde puedo recordar claramente me encantaban las ideas de historias extrañas y los escenarios y objetos antiguos. Nada ha parecido fascinarme tanto como el pensamiento de alguna curiosa interrupción de las prosaicas leyes de la naturaleza o alguna intrusión monstruosa en nuestro mundo familiar por parte de cosas desconocidas de los ilimitados abismos exteriores. Cuando tenía 3 años o menos, escuchaba ávidamente los típicos cuentos de hadas y los cuentos de los hermanos Grimm. Están entre las primeras cosas que leí a la edad de 4 años. A los 5 me reclamaron las mil y una noches y pasé horas jugando a los árabes, llamándome Abdul al-Hazred, lo que algún amable anciano me había sugerido como típico nombre sarraceno. Fue muchos años más tarde, sin embargo, cuando pensé en darle a Abdul un puesto en el siglo VIII y atribuirle el temido e inmencionable Necromicón. De todo esto ya hablamos la semana pasada, ¿no? Y fuimos dando detalles. Avancemos un poquito más nada más en la autobiografía para seguir conociendo este personaje y vamos haciendo puntualizaciones de todo lo que está subrayado ahí en el texto. Continúo. Pero para mí los libros y las leyendas no detentaron el monopolio de la fantasía. En las pintorescas calles y colinas de mi ciudad nativa, donde los tragaluces de las puertas coloniales, los pequeños ventanales y los graciosos campanarios georgianos todavía mantienen vivo el encanto del siglo XVIII. Sentía una magia entonces y ahora difícil de explicar. ¿Qué son estos campanarios georgianos? Es un estilo arquitectónico, ahí nosotros lo podemos ver en la imagen, es un típico campanario georgiano. ¿Por qué? Se le dice así y es precisamente porque estuvo de moda en 1714 y 1830 durante precisamente el reinado de los reyes Jorge I a Jorge IV de Reino Unido, de ahí el nombre de georgianos. Como ustedes pueden ver, son entonces especie de campanarios de influencia británica que se caracterizan por esta simetría. Ahí podemos ver la cúpula sumamente cuadrada, ¿no? Ventanas pequeñas, cuadradas, ovaladas al final, ¿no? Son elegantes, tienen alguna especie de influencia también del neoclásico, como se ve en la imagen. Esto le encantaba a Locke. Continúo. Los atardeceres sobre los tejados extendidos por la ciudad, tal como se ven desde ciertos miradores de la gran colina, me conmovían con un patetismo especial. Antes de darme cuenta, el siglo XVIII me había capturado más completamente que al héroe de Berkeley Square.
¿Quién es este héroe de Berkeley Square? Es un personaje principal de una obra de teatro de 1926 titulada Berkeley Square, escrita por John L. Balderston. El personaje principal, en este caso Berkeley, logra viajar en el tiempo a Londres del siglo XVIII. Y todo el relato será justamente el viaje de este personaje a través de la historia como una especie de máquina del tiempo, donde va a contar con nostalgia sus vivencias de ese siglo, ¿no? Como ven, Lovecraft le encantaba todo lo que tenía que ver con el siglo XVIII, el mundo moderno no le gustaba mucho. Entonces, este personaje remarca aún más este gusto. Continuamos, dice, de manera que pasaba horas en el ático abismado en los grandes libros desterrados de la biblioteca de abajo y absorbiendo inconscientemente el estilo de Pope y el doctor Johnson como un modo de expresión natural. ¿Quién eran estos dos personajes? Alexander Pope nace en 1688 y muere en 1744. Fue un poeta importante del siglo XVIII en Inglaterra. Escribió mucha poesía heroica. Mientras que el doctor Samuel Johnson fue un ensayista, poeta, biógrafo y crítico literario famosísimo por haber escrito el primer diccionario inglés, de idioma inglés, llamado A Dictionary of the English Language en 1755, ¿ya? Entonces, estos dos personajes refuerzan aún más toda la sensibilidad y la interioridad que Lovecraft cultivó con relación a este siglo XVIII inglés, ¿sí? Un siglo XVIII inglés ordenado, estructurado, donde la racionalidad clásica imperaba frente a toda la convulsión que vivía el mundo moderno, ¿no? Lovecraft buscaba como una especie de refugio en estos personajes antiguos. Y finalmente, continuamos, dice, esta absorción era doblemente fuerte debido a mi frágil salud, que provocó que mi asistencia a la escuela fuera poco frecuente e irregular. Uno de sus defectos fue hacerme sentir sutilmente fuera de lugar en el periodo moderno y pensar por lo tanto en el tiempo como algo místico y portentoso donde todo tipo de maravillas inesperadas podrían ser descubiertas. Esto ya lo iremos viendo en la autobiografía cuando sigamos avanzando, va fundando el estilo que tiene Lovecraft, ¿sí? Porque este precisamente desazón, esta desconexión con su tiempo, hace que la inteligencia y la imaginación de Lovecraft comiencen a remontarse a los orígenes del ser humano, a preguntarse de dónde venimos. Y el siglo XVIII va a ser una fuente riquísima para él, no solo de literatura, sino de experiencia existencial, y lo vamos a encontrar muy presente en sus novelas. Entonces, bueno, con esta fuente primaria de Lovecraft, seguimos avanzando en el conocimiento del autor. Siempre vamos a ver fuentes primarias, ¿sí? Es decir, la fuente primaria es el autor como tal y su obra, ¿sí? No nos vamos a ir a lo que dicen de Lovecraft, sino a lo que escribió Lovecraft, ¿no? Es decir, en ese sentido vamos a encontrar una riqueza enorme en estos espacios cortitos. Y bien, para terminar y ya comenzar con la lectura, un breve resumen del capítulo 1. Siempre las primeras dos lecturas son un poco extensas para comenzar, gente, y eso les voy a pedir disculpas. Y es que es importantísimo que nos quede claro el primer capítulo para de esa manera ya entender la obra en su totalidad. Es decir, si este primer capítulo no nos queda claro, se nos va a hacer cuesta arriba el resto de la obra. Entonces, por eso mi insistencia siempre de que al inicio nos quedemos sumamente claros de qué está sucediendo en el relato. Si hay alguna duda, alguna pregunta, si alguien quiere interrumpir o agregar algo que yo me vaya saltando por cuestiones de despiste mío, no duden en interrumpir libremente. Bien, capítulo 1. ¿Cómo comienza la obra? Vamos a hacer un recorrido no tanto cronológico de lo que va sucediendo en el relato, sino más bien lo que me interesa ahorita es que entendamos qué ha pasado. La historia inicia hablando de una expedición ya realizada a la Antártida, ¿sí? Es decir, ha habido un científico, específicamente un geólogo, que con un grupo de gente ha ido a la Antártida a explorar y en esa exploración algo ha sucedido y lo que hace ahora es advertir para que una nueva expedición que se está montando no vaya a este terreno a seguir ahondando en excavaciones, en investigaciones sobre lo que sucede en la Antártida, porque algo les ha pasado que no sabemos qué es y que no les están haciendo caso y no están siguiendo su advertencia. Entonces, el texto comienza así y lo leo para que veamos cómo hay un modo de y a ir inaugurando una intriga, una sospecha de lo que les ha pasado, un suspenso. Comienza el texto así. Me veo obligado a hablar, pues los hombres de ciencia se niegan a seguir mi consejo sin saber por qué.
Si explico las razones por las que me opongo a esta planeada invasión de la Antártida, es totalmente en contra de mi voluntad y mis reticencias son aún mayores porque es posible que sea en vano. Es inevitable que los hechos, tal como debo revelarlos, susciten dudas, pero si suprimiera todo lo que aparece extravagante o increíble no quedaría nada. Las fotografías guardadas hasta ahora, tanto las aéreas como las normales, hablarán a mi favor, pues son tremendamente gráficas y elocuentes. Aún así las cuestionarán por los extremos a que puede llegar una hábil falsificación. Los bocetos a tinta, desde luego, los considerarán evidentes imposturas, pese a la extrañeza de una técnica en la que deberían reparar intrigados los expertos en arte. Es decir, tiene evidencias que mostrar que podrían parecer falsificaciones por lo extrañas y lo sorprendentes que son. Entonces, está advirtiendo a una nueva expedición que no vayan a este lugar. Algo ha pasado. Contar la historia de su exploración para que la nueva expedición desista en ir a esas montañas de la locura, así lo describe, ¿no? Leo, y por el otro, de suficiente influencia para disuadir a los exploradores en general de llevar a cabo cualquier programa apresurado y ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Ese adjetivo calificativo, locura, atribuido a estas montañas, ya nos da indicio de que algo ha pasado. Es decir, sutilmente está inaugurando este suspenso. ¿Cuál es esta nueva expedición? La nueva expedición que va a ir acá se llama Starkweather, ¿sí? No sabemos quiénes están inmiscuidos, sin embargo, escribe o se ve obligado este geólogo, que no sabemos todavía su nombre, a hablar sobre lo que ha pasado ahí para que esta nueva expedición no vaya, no haga más cosas ahí en la Antártida. Bien, entonces nos encontramos frente a unos exploradores, y especialmente al director de esta exploración, este geólogo que ha ido a este lugar de la Antártida y nos advierte sobre que hay algo ahí que no está bueno para que otros vayan a seguir explorando. ¿Quiénes son estos exploradores que han ido? Son profesores e investigadores de la Universidad de Miskatonic, ¿sí? Aquí les puse este logo. La Universidad de Miskatonic no existe desde ya, ¿no? Es decir, es una invención de Lovecraft. La exploración entonces se llama Miskatonic. Son profesores de la Universidad de Miskatonic y la exploración lleva el nombre de esa universidad. Esta expedición quería explorar en las cadenas montañosas del sur del mar de Ross, restos fósiles y geológicos. El que va es un geólogo, y no nos olvidemos que la geología, y les leo, es la ciencia, ¿sí? Dame un ratito, he hecho un lío con los papeles. Es la ciencia que estudia el conocimiento de la Tierra en su evolución. Se encarga de explorar todas las capas geológicas, de hacer un análisis rocoso para encontrar el origen del planeta y de sus habitantes. Entonces, esta expedición quería explorar estas cadenas montañosas, ¿no? En el mar de Ross, que es Antártica, ¿no? Esta expedición se conforma, y esto nos va contando el relato, por 4 investigadores más 16 ayudantes. Están los 4 investigadores principales. El uno se llama Pavodi, ¿no? Que es ingeniero, que inventó una máquina que permitía perforar, incluso a través del hielo, la piedra, ¿no? Lake, un biólogo, Atwood, un físico que también se dedicaba a la meteorología, y el yo narrador, que es un geólogo que aún no conocemos su nombre y es el director de esta expedición. Estaba conformado toda la expedición por estos 4 investigadores más 16 ayudantes, de los cuales 7 eran graduados de la Universidad de Miskatonic y 9 eran mecánicos especializados. Este grupo grande va a esta investigación. Este es un mapita que les ponía aquí de Lovecraft que había dibujado dónde hubiera quedado la Universidad de Miskatonic, ¿no? Él se inventó todo. Como ya vimos al principio, la semana pasada, Lovecraft es un inventor de mundos también. Bien, les leo específicamente cómo era la exploración que nos narra justamente todo lo que ellos llevaron. Dice así. La gente tiene noticias de la expedición Miskatonic por las frecuentes crónicas que enviamos por radio al Arkham Advertiser y Associated Press y por los artículos que publicamos luego Pavodi y yo mismo. Estaba integrada por 4 miembros de la universidad. Pavodi, Lake del Departamento de Biología, Atwood del Departamento de Física, también meteorólogo, y yo, que iba en representación del Departamento de Geología y teóricamente estaba al mando. Además, había 16 ayudantes, 7 graduados en Miskatonic y 9 mecánicos especializados.
De los 16, 12 eran pilotos expertos de aeroplano y todos menos dos eran excelentes operadores de radio. 8 sabían navegar con brújula y sextante, igual que Pavodi, Atwood y yo. Y por supuesto nuestros dos barcos, ojo, llevan dos barcos. Antiguos balleneros con casco de madera reforzada para las condiciones polares y un sistema de vapor auxiliar y sus tripulaciones completas. Por lo tanto, también nos narrará en el capítulo 1 que ellos montan la base geológica en territorio antártico, pero la base principal está en el barco. Y desde el barco envían todas las noticias hasta Estados Unidos, ¿sí? Pero el barco también opera. Hay un barco que se queda fijo y otro barco que va recorriendo junto con ellos. La Fundación Natalie Derby Pigman financió la expedición, ayudada por algunas contribuciones particulares. Los preparativos fueron extremadamente minuciosos pese a la ausencia de publicidad. Miren todo lo que llevaron. Los perros, los trineos, las máquinas, el material del campamento y las piezas sin montar de los 5 aeroplanos se entregaron en Boston, donde se cargaron en los barcos. Íbamos muy bien equipados para nuestro propósito y en todo lo relativo a los suministros, el transporte y la instalación del campamento, seguimos el excelente ejemplo de nuestros muchos y brillantes predecesores. El número y la fama de dichos predecesores fueron, de hecho, los motivos principales de que nuestra expedición, por grande que fuese, pasara tan desapercibida por casi todo el mundo. Aparte de todo esto, también llevan aviones, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí estamos claros cómo va la expedición, cómo fueron. Bien, el mismo capítulo nos resume cómo fue el camino para llegar hasta la base MC Murdo, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar un mapa en Google Maps para ir viendo juntos cómo fue el recorrido hasta llegar a este lugar. Es importante esto porque nos va a dar una clara comprensión de dónde estamos. Todavía no pueden ver nada, ¿no? A ver, denme un ratito. Eh, Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Alguien me puede, porfa, confirmar que están viendo el Google Maps? Sí, está bien. Sí, ¿Se ve, sí. no? Ya, buenísimo, gracias. ¿De dónde nace o de dónde surge la expedición? La expedición surge o sale de Boston. Ahí nosotros lo tenemos ubicado, ¿sí? Justamente del puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930, Boston, Massachusetts, ¿no? Ahí tenemos Boston, ¿sí? La expedición sale de acá, en barco, lógicamente. Como les decía, el 2 de septiembre de 1930, avanzan hasta el canal de Panamá. Nosotros tenemos el canal de Panamá más abajo. Los de Boston avanzan hasta el canal de Panamá, ¿sí? Ahí pueden ver. Pasan por el canal de Panamá, que es todo este de aquí, y se dirigen hasta, déjenme, reduzco un poco esto, hasta la isla de Tasmania, esta isla de aquí, ¿sí? Que está cerquita de Australia. Entonces, como se dan cuenta, el recorrido primero fue Boston, canal de Panamá, hasta Tasmania. Su objetivo es llegar justamente hasta acá abajo, hasta MC Murdo, hasta esta base justamente de la Antártida. Entonces, atraviesan el círculo ártico y llegan hasta esta especie de cordillera. Nosotros vemos aquí una especie como de pico llamado Cabo Alcer, ¿sí? Una vez que va de Tasmania, llegan hasta acá y después recorren toda esta costa que es Tierra Victoria hasta llegar a la base MC Murdoch, que está acá abajo. Bien, ahí está la base MC Murdoch. Bien. Llegan entonces a la base MC Murdoch el 9 de noviembre a medianoche es que logran desembarcar. Esta base se encuentra en Rhode Island, que es justamente la historia donde se va a desarrollar, y en el centro de Rhode Island hay una especie de volcán activo, que por cierto agradezco a Ricky que mandó una serie de videos y de imágenes justamente ya de esto, que es las faldas del volcán Erebus, ¿no? Que es también donde se va a desarrollar la historia. Entonces, en este lugar es que comienza a pasar todo lo que nosotros vamos a leer. Como ven, es un camino largo el que recorren nuevamente desde Boston, pasan por el canal de Panamá, llegan justamente a Tasmania y de Tasmania salen por todo este filo hasta llegar a la base que está en la Antártica. La Antártica siempre ha sido un territorio inhóspito, ¿no? Desde el siglo XIX ya comienzan las primeras exploraciones, se van a llevar a cabo durante todo el siglo XX y esta base va a ser explorada sobre todo por los Estados Unidos, ¿ya?
Bien, entonces para tener un poquito en cuenta cómo estamos en los lugares. Este es un pequeño video que les pido que lo podamos ver, dura un poquito nada más, no vamos a verlo todo, pero habla un poco sobre esta base estadounidense, ¿sí? Sobre la base MC Murdoch. Entonces, no pude encontrarla con subtítulos en español. Los que sepan inglés van a ver que es muy fácil de entender y pueden darse cuenta un poquito que narra la historia, no la historia, pero de qué se trata esta base. Y los que no pueden entender muy bien el inglés, pues miren las imágenes para que conozcamos también esta base en la Antártica. Así que les reproduzco un ratito nada más del video. This is a driving tour through the United States McMurdo Station in Antarctica. You're going to see some very unexpected things at this research station, so please stick around for the full video. Starting the tour, we have Building 170 and the Hazardous Waste Yard. This is the area where items like waste oil are stored before they're safely returned to the United States on a once annual resupply ship. Situated on Ross Island, about 5 hours flight south of New Zealand, McMurdo Station is the largest research station on the continent. The Southern Hemisphere summer is the primary busy time for science, and is the time of year where McMurdo's population swells to its highest numbers. McMurdo can support around 1,000 people in the summertime, between October and February. This building is the VMF, or the Vehicle Maintenance Facility. Bien, cosa interesante, el verano es de octubre a febrero. Esta expedición que vamos nosotros a leer se da en verano, ¿sí? Justamente en invierno hubiera sido muy difícil que ellos puedan explorar. Nos narra el capítulo 1 que en verano las temperaturas iban desde -3 hasta los 0 grados y a veces un poquito más de 0 grados. Entonces es relativamente estable el clima. Si alguien alguna vez ha podido ir a estos climas adversos, se va a dar cuenta que no es lo mismo un invierno, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que un invierno en la Antártica, ¿sí? Basta con ir, por ejemplo, a la tierra más austral, que sería en este caso Tierra de Fuego, ahí en Argentina, para darse cuenta que el frío es distinto, es decir, es mucho más adverso por la posición que se encuentra de la This Tierra. is a dry Bien, este capítulo 1 entonces nos narra esto que les he dicho ahorita, toda esta situación, cómo fue el viaje, por quién estaban conformando la expedición, nos ponen en suspenso de lo que encontraron y no sabemos todavía qué es, y finalmente termina con una cuestión bien interesante que se las leo nada más. Ellos están yendo ya, están como explorando las montañas, han subido por Rose Island, están tratando de encontrar nuevas bases para ir instalando sus equipos y explorar la Tierra, quieren encontrar restos geológicos y resulta que en una de esas exploraciones que están teniendo descubren algo, una marca triangular extraña. Les leo. También encontramos, dice el capítulo, una extraña marca triangular y estriada de unos 30 centímetros de diámetro por la parte más ancha que Lake reconstruyó a partir de 3 fragmentos de pizarra obtenidos con la voladura más profunda. Dichos fragmentos procedían de una punta al oeste cerca de la cordillera de la Reina Alexandra. Y Lake, como biólogo, pareció considerarlas extrañamente interesantes y desconcertantes, aunque desde mi punto de vista de geólogo no se diferenciaban de las rizaduras dejadas por las olas y que aparecen con relativa frecuencia en las rocas sedimentarias. Dado que la pizarra es solo una formación metafórica en la que se ha insertado un estrato sedimentario, y puesto que la presión produce peculiares efectos distorsionadores en todos los restos que puedan hallarse en ella, no vi motivos para extrañarse tanto por la depresión estriada. Encuentran esto, pero el geólogo dice, no parece ser nada". Al final del capítulo, y ya con esto cierra el capítulo 1, ¿qué es lo que nos dice? Y con esto ya pasamos a la lectura. El mundo exterior sabía, claro, de nuestro programa y supo también de la extraña y obstinada insistencia de Lake en que hiciésemos un viaje de prospección al oeste. La palabra prospección es la exploración del subsuelo basados en el examen de los caracteres del terreno y encaminados a descubrir yacimientos minerales, petrolíficos, aguas subterráneas, etc. Es una palabra técnica en geología. O más bien al noroeste antes de trasladarnos a la nueva base. Al parecer había meditado mucho y con una osadía radical y alarmante sobre la marca estriada hallada en la pizarra y había detectado en ella ciertas contradicciones en la naturaleza y el periodo geológico que habían despertado su curiosidad y su interés por hacer nuevos sondeos y voladuras en la formación que se extendía al oeste y de la que procedían los fragmentos desenterrados.
Dichos fragmentos con la extraña marca debían tener entre 500 y 1.000 millones de años. Imaginémonos cuánto es 1.000 millones de años. Entonces, esta pieza que descubren les llama la atención. No encaja, hay algo raro en esa pieza. Y eso es lo que van a comenzar a descubrir. Bien, no sé si antes ya de dar la lectura hay alguna duda, queda súper claro cómo es la expedición, cómo está conformada, qué ha pasado, no sé si queda alguna pregunta o algo por ahí suelto que quisieran consultar. Estamos bien entonces, genial. Bien, como les digo, siempre este primer momento es así, ya después los resúmenes serán muy acotados para darle más bien más paso a la lectura como tal del capítulo, pero es importante, como les decía, que nos quede súper clarito cómo está iniciando la historia. Vamos ahora a utilizar otra traducción, no la que leímos del jueves, porque me pareció que estaba un poco confusa la del jueves. Vamos a ver qué tal nos va con esta nueva traducción que me parece más sencilla y ojalá se adapte más al texto que ustedes tienen o la edición que han comprado en físico. Así que bueno, con este preámbulo entonces, no sé si Luz nos podrías ayudar leyendo, por favor. Sí, claro. Bien, dame un ratito nada más, déjame proyectar la pantalla bien. Capítulo 2, ahí estamos. Vamos a ver qué tal nos va con esta nueva traducción. Y dale Luz, cuando tú quieras. Está bien. Capítulo 2. La imaginación popular, a mi juicio, respondió activamente a las crónicas enviadas por radio de la partida de Lake hacia el noroeste por regiones que nunca había hollado el hombre, ni siquiera en la imaginación. Y eso que en ellas no aludimos a sus descabelladas esperanzas de revolucionar por completo la biología y la geología. El viaje preliminar y los sondeos realizados entre el 11 y el 18 de enero con Pabudi y otros 5 hombres, enturbiados por la pérdida de 2 perros en un accidente al cruzar una gran arista de presión en el hielo, habían sacado a la luz más pizarras arqueozoicas, e incluso a mí me interesó la singular abundancia de evidentes restos fósiles en aquel estrato increíblemente arcaico. No obstante, dichos restos eran de formas de vida muy antiguas que no implicaban una gran paradoja, excepto por el hecho de aparecer en una roca definitivamente precámbrica, como parecía ser aquella. De modo que siguió pareciéndome poco razonable la insistencia de Lake en que hiciésemos un paréntesis en nuestro ajustado programa, un paréntesis que requeriría el uso de los 4 aeroplanos, un gran número de hombres y todo el instrumental científico de la expedición. Al final no veté su plan, pero decidí no acompañar a la expedición al noroeste a pesar de sus ruegos de que le ofreciera mi asesoramiento como geólogo. Mientras estuviesen afuera, yo esperaría en la base con Pabudi y otros 5 hombres y dispondría los últimos planes para trasladarnos al este. Uno de los aviones había empezado ya a transportar una considerable reserva de gasolina desde el estrecho de McMurdo, pero eso podía esperar por el momento. Me reservé uno de los trineos y cuatro perros, pues no conviene quedarse sin medios de transporte en un mundo totalmente deshabitado y muerto desde hace eones. La expedición de Lake a lo desconocido, como todos recordarán, envió sus propios comunicados con las emisoras de onda corta de los aviones. Se recibían al mismo tiempo en nuestro receptor en la base sur y en el Arkham del estrecho de McMurdo, desde donde se emitían al mundo exterior con longitudes de onda de hasta 50 metros. La partida tuvo lugar el 22 de enero a las 4 de la madrugada, y recibimos el primer mensaje por radio apenas 2 horas después, cuando Lake decidió aterrizar y empezar a fundir el hielo para tomar muestras en un lugar a unos 500 kilómetros de distancia. 6 horas después, un segundo y excitado mensaje nos informó de su frenética labor, de la inserción de una sonda con dinamita y de la obtención de fragmentos de pizarra con varias marcas parecidas a las que tanto nos habían sorprendido la primera vez. 3 horas más tarde, un breve comunicado anunció la reanudación del vuelo ante la inminencia de una fuerte tempestad.
y cuando le envió un mensaje advirtiéndole que no corriese más riesgos, Lake respondió secamente diciendo que los nuevos especímenes hacían que valiera la pena correr cualquier riesgo. Comprendí que su emoción lo había llevado al borde del amotinamiento y que no podía hacer nada por impedir una aventura que podía poner en peligro el éxito de toda la expedición. Era espantoso pensar que se estaba internando cada vez más en aquella blanca, siniestra y traicionera inmensidad de tempestades y misterios insondables, que se extendían unos 2000 kilómetros hasta la costa intuida y desconocida de las tierras de Knox y la Reina María. Luego, transcurrida 1 hora y media, llegó un mensaje aún más excitado desde el avión de Lake, que casi cambió mis sentimientos e hizo que deseara haberle acompañado. 22:05. En vuelo. Después de la tormenta de nieve, hemos divisado una cadena montañosa mucho más alta que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora. Podría igualar al Himalaya si se tiene en cuenta la altura de la meseta. Probable latitud 76 grados 15 segundos, longitud 113 grados 10 segundos este. Se extiende a izquierda y derecha hasta que se pierde la vista. Nos ha parecido ver 2 conos humeantes. Todos los picos son negros y sin nieve. El viento que sopla de ellos impide la navegación. Después de esto, Pabudi, los hombres y yo nos quedamos sin aliento junto al receptor. Pensar en aquella titánica cadena montañosa a 1000 kilómetros de distancia inflamó nuestras ansias de aventura y nos alegró que lo hubiese descubierto nuestra expedición, aunque no hubiésemos sido nosotros personalmente. Al cabo de media hora, Lake envió otro comunicado. El avión de Moulton se ha visto obligado a aterrizar en la meseta al pie de las montañas, pero nadie ha resultado herido y tal vez puedan repararlo. Trasladaremos lo más esencial a los otros 3 para regresar o seguir adelante en caso necesario, aunque ahora mismo no es necesario volar con los aviones sobrecargados. Las montañas superan lo imaginable. Haré un vuelo de reconocimiento tras vaciar el avión de Carl. Es imposible concebir nada igual a esto. Los picos más altos deben de alcanzar los 10.000 metros. Superan al Everest. Atwood va a calcular la altura con el teodolito mientras Carroll y yo lo sobrevolamos. Probablemente me haya equivocado con respecto a los conos, pues las formaciones parecen estratificadas. Extraños efectos en el horizonte. Hay secciones de cubos fijas en los picos más altos. Todo es maravilloso bajo la luz dorada y rojiza del sol de medianoche. Es como una tierra misteriosa en un sueño, o la entrada a un mundo prohibido de maravillas nunca vistas. Ojalá estuviese usted aquí para estudiarlo. Aunque técnicamente era la hora de dormir, a ninguno se nos pasó por la cabeza acostarnos. Lo mismo debió de ocurrir en aquel estrecho de McMurdo, donde también estaban recibiendo los mensajes en el almacén de suministros, y en el Arkham, pues el capitán Douglas llamó por radio dándonos la enhorabuena por el importante descubrimiento, y Sherman, el operador de radio del almacén, se unió a sus felicitaciones. Por supuesto, lamentamos lo del avión averiado, pero confiamos en que pudiera arreglarse fácilmente. Luego, a las 11 de la noche, llegó otro comunicado de Lake. He sobrevolado con Carroll las estribaciones más altas. No me atrevo a intentarlo en los picos más altos con este tiempo, pero lo haré más tarde. La ascensión es terriblemente difícil a esta altitud, pero vale la pena. Es una cordillera enorme y muy compacta, por lo que resulta imposible vislumbrar lo que hay al otro lado. La mayoría de las cumbres superan al Himalaya y son muy extrañas. Las montañas parecen precámbricas, con claros indicios de otros muchos plegamientos. Me equivoqué respecto a los volcanes. Se extienden en todas las direcciones. Por encima de los 6.500 metros no hay nieve. Extrañas formaciones en las laderas de las montañas más altas. Grandes bloques cuadrados con paredes verticales y líneas rectangulares con contrafuertes verticales.
como los antiguos castillos asiáticos que se aferran a las montañas en los cuadros de Roerich. Desde lejos son impresionantes. Volamos cerca de algunos y a Carroll le pareció ver que están formados por piezas más pequeñas, aunque probablemente sea efecto de la erosión. La mayor parte de las aristas están rotas y redondeadas, como si llevasen millones de años expuestas a las tormentas y a los cambios climáticos. Hay partes, sobre todo las superiores, que parecen de roca un poco más clara que ningún estrato visible en la ladera, y cuyo origen debe ser cristalino. Al hacer pasadas a corta distancia, hemos visto numerosas cuevas, algunas extrañamente regulares, cuadradas o semicirculares. Tiene usted que venir a investigarlas. Creo haber visto un contrafuerte cuadrado en lo alto de un pico. La altura parece oscilar entre los 9.000 y los 10.000 metros. Ahora estoy a 6.500 con un frío cortante. El viento sopla y silba en los desfiladeros y la entrada de las cuevas, pero hasta el momento el vuelo no reviste peligro. A partir de entonces y durante otra media hora, Lake siguió enviando comentarios y expresó su intención de escalar a pie algunos de los picos. Respondí que me reuniría con él en cuanto pudiese enviar uno de los aviones y que Pabudi y yo pensaríamos en el mejor modo posible de disponer del combustible, a vista del cambio de objetivo de la expedición. Obviamente, las perforaciones de Lake y sus vuelos de exploración requerirían transportar grandes cantidades a la nueva base que instalaría al pie de las montañas, y era posible que finalmente no pudiéramos llevar a cabo el traslado al este hasta pasado el invierno. Llamé por radio al capitán Douglas y le pedí que descargara todo el material de los barcos y lo enviara al otro lado de la barrera de hielo con el único trineo que teníamos. La prioridad era establecer una ruta directa entre Lake y el estrecho de McMurdo. Lake llamó por radio más tarde para decir que había decidido instalar el campamento en el mismo sitio donde había aterrizado el avión de Moulton y que las reparaciones continuaban lentamente. La capa de hielo era muy fina y antes de emprender ninguna expedición de escalada o en trineo, haría algunos sondeos y voladuras en aquel lugar. Habló de la majestuosidad inefable del paisaje y de la extrañeza de sus sensaciones al hallarse al abrigo de unos pináculos silenciosos que se alzaban hasta el cielo como un muro situado en el fin del mundo. Las observaciones de Atwood con el teodolito habían establecido la altura de los 5 picos más altos entre los 9.000 y los 10.000 metros. Tempestades prodigiosamente violentas que superaban con mucho a cualquiera otra de las que habíamos sufrido hasta la fecha. Su campamento estaba a poco más de 7 kilómetros del lugar, donde se elevaban bruscamente las estribaciones más altas. Casi pude notar la alarma silenciosa de sus palabras, enviadas a través de un vacío glacial de más de 1.000 kilómetros, cuando me advirtió que debíamos apresurarnos y explorar la nueva y desconocida región lo antes posible. Ahora se disponía a descansar, tras un día de trabajo con prisas, tensiones y resultados casi sin precedentes. Por la mañana tuve una conversación por radio con Lake y el capitán, cada cual en su base lejana, y acordamos que uno de los aviones de Lake volvería a recogernos a Pabudi, los 5 hombres y a mí, junto con todo el combustible que pudiera transportar. La cuestión de qué haríamos con el resto del combustible quedaría en suspenso unos días hasta que tomáramos una decisión sobre el viaje al este, pues de momento Lake tendría suficiente para las perforaciones y para calentar el campamento. Con el tiempo, habría que reabastecer la vieja base sur, pero si posponíamos el traslado al este, no la utilizaríamos hasta el verano siguiente y, entre tanto, Lake enviaría un avión a explorar una ruta directa entre las nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Pabudi y yo nos dispusimos a cerrar nuestra base por un periodo corto o largo. Si invernábamos en la Antártida, probablemente volaríamos directamente desde la base de Lake hasta el Arkham sin volver a aquel lugar.
Ya habíamos reforzado algunas de nuestras tiendas cónicas con bloques de nieve endurecida y decidimos completar la tarea y convertir el campamento en un poblado esquimal permanente. Gracias a que habíamos llevado muchas tiendas, Blake tenía consigo todo lo que necesitaría la base, incluso después de nuestra llegada. Le envié por radio un mensaje diciendo que Pabudi y yo estaríamos listos para viajar al noroeste tras un día largo y una noche de descanso. No obstante, a partir de las 4 de la tarde no pudimos trabajar de manera continuada, porque más o menos a esa hora Lake empezó a enviar mensajes de lo más extraordinarios y emocionantes. El día había empezado mal, pues un vuelo de reconocimiento sobre la superficie de las rocas más cercanas había mostrado una ausencia total de aquellos estratos arcaicos y primordiales que estaba buscando, y que tanto abundaban en los picos colosales que se alzaban a una tentadora distancia del campamento. La mayor parte de las rocas que había visto eran aparentemente areniscas jurásicas y cormachienses, y esquistos del Pérmico y el Triásico, con esporádicos afloramientos de color negro brillante que recordaban un carbón duro y pizarroso. Eso desanimó bastante a Lake, que había contado con desenterrar especímenes de más de 500 millones de años de antigüedad. Estaba convencido de que, para encontrar la veta de pizarras arqueozoicas donde había hallado las extrañas marcas, tendría que hacer un largo viaje en trineo por las montañas hasta las empinadas laderas de esas cumbres gigantescas. No obstante, había decidido hacer algunos sondeos en los alrededores como parte del programa general de la expedición. Por ello, montó el taladro y puso a trabajar a 5 hombres con él mientras los demás terminaban de instalar el campamento y reparaban el aeroplano averiado. Había escogido la roca visible más blanda, una arenisca situada a medio kilómetro del campamento, para tomar muestras, y el taladro hizo excelentes progresos sin necesidad de muchas voladuras. Solo 3 horas después, tras la primera explosión de importancia, se oyeron los gritos del equipo de perforación, y el joven Hetney, que desempeñaba la función de capataz, llegó corriendo al campamento con la sorprendente noticia. Habían encontrado una cueva. Tras los primeros sondeos, la arenisca había dado paso a una vena caliza comanchiense llena de diminutos fósiles de cefalópodos, corales, equinoideos y espirifera, con indicios ocasionales de esponjas silíceas y huesos de vertebrados marinos, probablemente de telósteos, tiburones y ganoideos. Eso ya tenía suficiente importancia de por sí, pues eran los primeros fósiles vertebrados hallados por la exposición. Pero cuando poco después la barrena del taladro atravesó el estrato y llegó a una especie de vacío, una nueva oleada de emoción recorrió a los excavadores. Una de las voladuras había puesto al descubierto el secreto subterráneo, y ahora, a través de la mellada abertura de 1,5 metros de ancho y 1 metro de largo, se abría ante los ávidos investigadores una cavidad caliza poco profunda, formada hacia más de 50 millones de años por el goteo de las aguas superficiales de un mundo tropical desaparecido. La cavidad a la que habían llegado no tenía más de 2 o 2,5 metros de profundidad, pero se extendía indefinidamente en todas las direcciones, y una leve corriente de aire parecía indicar que formaba parte de un extenso sistema subterráneo. El techo y el suelo estaban cubiertos de grandes estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se juntaban para formar columnas, pero lo más importante era el enorme depósito de conchas y huesos que en algunos sitios casi llegaban a tapar la cueva. Arrastrado desde desconocidas selvas de hongos y helechos mesozoicos arborescentes, y de bosques de cicas terciarias, palmeras primitivas, palmeras y primitivas angiospermas, aquella mezcla de huesos contenía restos de más especies animales cretáceas, eocenas y de otros periodos geológicos de los que habría podido clasificar o identificar en un año el mejor de los paleontólogos: moluscos, caparazones de crustáceos, peces, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos primitivos, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. No es de extrañar que Hackney corriera al campamento dando gritos,
ni que todos dejaran lo que estaban haciendo y corrieran desafiando el cortante frío hacia el lugar donde la torre de perforación señalaba un nuevo acceso al interior de la Tierra y a eones desaparecidos. Una vez aplacada la primera punzada de curiosidad, Lake garabateó un mensaje en su cuaderno y mandó al joven Moulton al campamento a enviarlo por radio. Fue la primera noticia que tuve del descubrimiento y hablaba de la identificación de conchas primitivas, huesos de ganoideos y placodermos, restos de laberitodontes y tecodontes, grandes fragmentos de cráneos de mosasaurios, vértebras y placas de dinosaurios, dientes y huesos de alas de pterodáctilos, excrementos de Archaeopteryx, dientes de tiburón del Mioceno, cráneos de pájaros primitivos y cráneos, vértebras y otros huesos de mamíferos arcaicos como paleoterios, sifodontes, dinoceros, eohippus, oreodontes y titanoterios. No hallaron restos de fauna más reciente como mastodontes, elefantes, camellos, ciervos o bóvidos, por lo que Lake concluyó que los últimos depósitos se habían producido durante el Oligoceno y que la cueva llevaba en ese estado muerto e inaccesible al menos 30 millones de años. Por otro lado, la prevalencia de formas de vida primitivas era muy singular. Aunque la formación caliza era, tal como demostraba la presencia de fósiles de ventriculites incrustados, clara e inconfundiblemente comanchiense y no anterior, los fragmentos sueltos de la cavidad incluían una sorprendente proporción de organismos hasta entonces considerados característicos de periodos mucho más antiguos, entre ellos peces rudimentarios, moluscos y corales de periodos tan remotos como el Silúrico y el Ordovícico. La deducción inevitable era que en esa región del mundo se había producido una continuidad excepcional entre la vida de hace más de 300 millones de años y la de hace solo 30 millones de años. ¿Hasta qué punto esa continuidad se había prolongado más allá del Oligoceno cuando se cerró la cueva? Era pura especulación. En cualquier caso, la llegada de la terrible glaciación del Pleistoceno hace unos 500.000 años, prácticamente ayer si se compara con la edad de la cueva, debió poner fin a todas las formas primitivas que se les habían arreglado para sobrevivir más allá de su época. Lake no se contentó con su primer mensaje, sino que escribió otro comunicado y lo envió a través de la nieve al campamento antes de que regresara Moulton. A partir de ese momento, Moulton se quedó en la radio de uno de los aviones y se dedicó a transmitirnos, a mí y al Arkham para informar al mundo exterior, los frecuentes mensajes que Lake le fue enviando con una sucesión de mensajeros. Quienes siguieran los periódicos recordarán la expectación que despertó entre los científicos aquella serie de noticias que habían llevado finalmente, después de todos estos años, a la organización de la expedición Starkweather-Moore, que tanto interés tengo en desalentar. Vale más transcribir los mensajes literalmente, tal como los envió Lake y como los transcribió McTighe, el operador de radio de nuestra base, a partir de sus anotaciones taquigráficas. Fowler ha hecho un descubrimiento de crucial importancia en fragmentos de arenisca y caliza procedentes de las voladuras. Varias huellas triangulares estriadas, como las de las pizarras arqueozoicas, que demuestran que la fuente sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta el Comanchiense sin apenas sufrir cambios morfológicos ni disminuir su tamaño medio. Las huellas comanchenses son, en todo caso, más primitivas o decadentes que las más antiguas. Conviene subrayar la importancia del descubrimiento en la prensa. Supondrá para la biología lo que Einstein ha sido para las matemáticas y la física. Coincide con mis investigaciones previas y amplía mis conclusiones. Parece indicar, como yo sospechaba, que en la Tierra hubo un ciclo o ciclos de vida orgánica anteriores al que conocemos y que empieza con las células arqueozoicas. Evolucionó y se especializó hace no menos de 1.000 millones de años, cuando el planeta aún era joven y hasta hacía poco inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplásmica normal.
La pregunta es cuándo, dónde y cómo se produjo ese desarrollo. Más tarde, al examinar ciertos fragmentos de esqueletos de saurios y mamíferos primitivos marinos y terrestres, hemos encontrado extrañas heridas o lesiones no atribuibles a ningún depredador o animal carnívoro de época alguna. Son de dos tipos: agujeros rectos y penetrantes e incisiones cortantes. Hay uno o dos casos de huesos seccionados limpiamente. No hay muchos especímenes afectados. He enviado a varios hombres al campamento a buscar linternas. Extenderemos el área de búsqueda bajo tierra cortando las estalactitas. Aún más tarde, hemos encontrado un peculiar fragmento de esteatita de unos 15 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor, totalmente distinto de cualquier formación de la zona. Es verdoso, pero sin indicios que permitan datarlo. De peculiar suavidad y regularidad. Tiene forma de estrella de 5 puntas con los extremos rotos e indicios de acanaladuras en los ángulos interiores y el centro de la superficie. Hay una suave depresión en el centro. Su posible origen y la erosión sufrida despiertan nuestra curiosidad. Probablemente se trata de una anomalía de la erosión del agua. Carroll ha creído detectar otras marcas de interés geológico con la lupa. Grupos de puntos minúsculos con un patrón regular. Los perros se muestran inquietos mientras trabajamos y parecen odiar esa esteatita. Debemos comprobar si tiene algún olor peculiar. Volveré a informar cuando llegue Mills con la luz e iniciemos la exploración subterránea. 22 y 15. Atención, Dyer, Pabudi, Douglas. Asunto de crucial, casi diría trascendental, importancia. El Arham debe transmitirlo cuanto antes a la estación de Kingsport Head. El extraño ejemplar en forma de barril es el organismo arqueozoico que dejó huellas en las rocas. Mills, Boudreau y Fowler han descubierto un grupo de otros 13 en un saliente subterráneo a unos 12 metros del acceso a la cueva. Están mezclados con fragmentos redondeados de esteatita más pequeños que el encontrado antes, con forma de estrella, pero solo con algunas puntas rotas. 8 de los especímenes orgánicos están aparentemente enteros, todos con apéndices. Los hemos sacado a la superficie tras alejar a los perros. No soportan esas cosas. Presten atención a la descripción y repitan para confirmar. Los periódicos deben recibirlo con la mayor exactitud posible. Los objetos tienen 2,5 metros de longitud total, 5 aristas de 1,5 metros, 2 metros de diámetro central y 30 centímetros de diámetro en los extremos, de color gris oscuro, flexibles y muy duros. Alas membranosas del mismo color y 2 metros de extensión, que encontramos plegadas e insertadas en los canales entre las aristas. La estructura de las alas es tubular o glandular, de color gris más claro, con orificios en las puntas. Las alas abiertas tienen bordes aserrados. En torno al ecuador, en el centro de cada una de las aristas con forma de duela, hay 5 sistemas de brazos o tentáculos flexibles de color gris claro que estaban pegados al cuerpo, pero pueden extenderse hasta una longitud máxima de 1 metro. Parecen los brazos de un crinoideo primitivo. Un tallo único de unos 2 centímetros de diámetro se divide a los 12 centímetros en 5 tallos, cada uno de los cuales se divide a su vez en 5 tentáculos o zarcillos, lo que da a cada tallo un total de 25 tentáculos. En un extremo, un cuello bulboso de color gris más claro con una especie de branquias sostiene lo que parece ser una cabeza amarillenta con forma de estrella de mar de 5 puntas y cubierta de cilios ásperos de 7 centímetros y diversos colores prismáticos. La cabeza es gruesa e hinchada y tiene unos 60 centímetros de punta a punta, con unos tubos flexibles de 8 centímetros de longitud que se extienden desde cada punta. Justo en lo alto hay una acanaladura que probablemente sea una abertura respiratoria. Al final de los tubos hay una expansión esférica con una membrana amarillenta que revela un glóbulo vidrioso de iris rojizo, evidentemente un ojo. 5 tubos rojizos un poco más largos salen de los ángulos interiores de la cabeza en forma de estrella de mar
y terminan en una especie de saco del mismo color que, al presionarlo, se abre en forma de orificio con un diámetro máximo de 5 centímetros y afiladas proyecciones semejantes a dientes, probablemente una boca. Todos los tubos, cilios y puntas de la cabeza en forma de estrella estaban plegados hacia abajo, con los tubos y las puntas pegadas al cuello bulboso y al cuerpo. Sorprendente flexibilidad a pesar de su enorme dureza. Al otro extremo hay un tosco equivalente de las estructuras de la cabeza, aunque con funciones diferentes. Un pseudo cuello bulboso sin branquias sostiene una base de 5 puntas. Brazos duros y musculosos de 1,5 metros de longitud que se estrechan desde 15 centímetros en la base hasta 4 centímetros en la punta. En cada punta hay un extremo triangular membranoso de color verde y 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Es una aleta o pseudopié que ha dejado las huellas en estrella. Salen tubos rojizos de 60 centímetros que se afinan desde 8 centímetros en la base hasta 2,5 centímetros en la punta. Orificios en los extremos. Todas esas partes son correosas y de una dureza increíble, pero extremadamente flexibles. Los 4 brazos con aletas sin duda se utilizaban para algún tipo de locomoción marina o de algún otro tipo. Al moverlos, se aprecian indicios de una exagerada musculatura. En el momento del hallazgo, todas las proyecciones estaban plegadas sobre el pseudocuello y el cuerpo de forma similar a las de otro extremo. Gracias, Luz. Perdón que te corte, muchas gracias. Bueno, creo que por temas de tiempo quedamos hasta ahí. Solo para el suspenso, nos seguimos sin poder determinar si pertenece al reino animal o vegetal, pero parece más probable que se trate de un animal. Bueno, si alguien logra dibujar esto que acaba de describir Lovecraft, sería interesantísimo, ¿no? Nos reunimos un ratito en grupos. La descripción es apasionante, pero qué interesante descubrimiento, ¿no? Y gracias, Luz, por prestarnos tu voz ahora para leer esto. No quería cortar porque me parecía muy linda la narrativa que tienes y sobre todo nos hace imaginar mucho lo que nos va describiendo Lovecraft y estos descubrimientos que hacen, ¿no? Así que bueno, en fin. Gracias, Luz. Vamos a reunirnos un ratito en grupos. Estamos 15, ¿no? Vamos a hacer 3 grupos de 5. Le voy a pedir al Alexao que nos ayude con una de las salas. Yo voy a estar en otra y a mi mamá a ver si nos ayuda en la otra sala. Así que ahí nos vamos un ratito. Tenemos unos 10 minutitos para compartir y ya nos juntamos de nuevo acá en la sala. Denme un ratito nada más. Listo. Estamos, sí, ahí vamos. Listo, entonces démosle en aceptar y de ahí vámonos para las salas. Vamos ingresando. Yo voy a ir a la sala 1, donde está Jonathan, Cintia, Jorge, Luz. Así que nos vemos por allá. Atsiri también está por allá, así que ya nos juntamos. Muy bien, gente, ¿cómo vamos? Qué gusto verles a los tiempos. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les parece la lectura? ¿Qué cosas vamos rescatando? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan del autor? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ha quedado como ahí? No sé, sienten que es lo que esperaban, ¿no? Les escucho un ratito. Bueno, yo quisiera decir nada más para inaugurar un poco, qué manera de escribir, por un lado, ¿no? Que a uno le hace imaginarse justamente en el lugar en donde está, que es la Antártida, con toda la expedición. Y por otro lado, qué habilidad o sea, qué conocimiento también, ¿no? Para poner ahí tantos nombres, tantas descripciones tan específicas de una ciencia tan específica. Qué interesante todo cómo nos va llevando. A veces uno tendría la impresión de no saber si es que todos los nombres que nos dice el autor son verdad o son fantasía. Creo que eso es lo bonito de la ficción. Y nos vamos a ir dando cuenta que si por ahí alguien se anima a ir explorando muchos nombres que parecerían que no existen, sí existen, y muchos nombres que parece que sí existen, no existen. Entonces, esa ficción tan sutil, ¿no? No es quizá un escritor menor. O sea, uno se da cuenta que estamos frente a una persona muy interesante como escritor y como obra en sí. Eso como primer acercamiento. No sé qué piensan. Quisiera escucharles un ratito. Bueno, buenas noches con todos. ¿Qué A tal? mí hasta el momento
La lectura me llama bastantísimo la atención, es como descubrir un nuevo mundo, ¿no? Esto de que encuentran la parte subterránea me, me lleva como a cuando encuentran algo enterrado hace muchos años y generan una investigación a partir de. Entonces lo que se viene después, supongo debe ser chuta lleno de criaturas extrañas, no sé, algo así me imagino. Y qué bonito esto que mencionas, porque también esa emoción del descubrimiento, ¿no? Con la emoción que lee comienza a mandar las cartas, los telegramas y encuentra toda una especie de cuevas subterráneas. Y este animal, sobre todo el final que describe, que se nos hace tan difícil imaginarnos por la dificultad de la descripción, ¿no? Es decir, quizá habría que comenzar a reconstruir junto con Lovecraft cómo es, ¿no? Es muy interesante. Jorge, te escuchamos, sí, de ahí luz. Junior, adelante. Sí, sí. Bueno, justo Luz sabe, ¿no? Un poco, pucha, se ve un poco borroso acá. Y no, ahí está. Que me gusta mucho el tema de la ciencia ficción, justo Lovecraft. Lo conocía, enormemente es súper conocido este autor. Nunca había leído algo de él, sin embargo. Pero me ha gustado mucho. Para mí, este pedazo de texto al principio empezó recontra interesante, ¿no? Haciendo su investigación, como ahí decía, en ese sol de medianoche antártico, medio rojizo, y que veían eh, colinas, bueno, o montañas enormes, claro, con el avión pues iban, o sea, bacán, ya, bacán. De ahí cuando vio la cueva como que para mí todo bajó, ¿no? Porque empezaron a Mm, ver, bueno, fósiles, bueno, que tiene sentido que lo hayan encontrado porque es una cueva en un territorio inhóspito donde no ha habido el hombre, no ha estado, ¿no? Se entendía, ¿no? Que encontrasen fósiles de tal y tal etapa. Pero claro, ya esto otro, fuera de serie, ¿no? O sea, ya que encontrasen un cuerpo y que no es, al parecer, tan fosilizado, ¿no? Porque encontraban fósiles, pero a esta cosa, porque es una cosa hasta ahora, ¿no? Le encontraron sus tentáculos, tal cosa, algo que parecía una boca, algo que parecía un ojo, al parecer en casi un buen estado, ¿no? Y es chévere porque, o sea, a mí me gusta mucho ese tema, ¿no? Vamos a ver qué sigue, ¿no? Está chévere. Gracias, Jorge. Sí, oye, rescato mucho y gracias por tu comentario también esto que mencionas sobre los puntos de emoción durante el relato, ¿no? Que en efecto comienzas como a tener distintos momentos de tensión. Claro, al principio uno se encuentra con estas descripciones de las montañas más grandes que el Everest, ¿no? Y se imagina una cosa monstruosa, enorme. Les llama a uno la atención, ¿no? Como tú dices, después la cueva en realidad sí, uno se topa más bien con lo rudimentario, pero termina poniendo justo una inflexión en el momento en que descubre este animal que está prácticamente reciente y es una cosa curiosísima que en efecto nos lleva por esos caminos. A mí me deja muy intrigado, ciertamente. Yo les había comentado hace poco, no he seguido tanto a Lovecraft. Es un mundo Lovecraft. Ahora que estoy como metiéndome más en él, me parece un autor súper interesante. Y esta ficción es una ficción muy elegante para mí, muy elegante. Y es un terror muy, muy bueno. Así que comparto mucho, Junior, esta emoción. Luz, te escuchamos. Yo también estoy fascinada con cómo escribe Lovecraft. O sea, completamente fascinada, porque de por sí, como es quien te habla, es un científico y está rodeado de ellos y te nombra informes, que es algo tan académico, ¿no? En lugar de comentarte y narrarte, te cito textualmente o te parafraseo los informes de tal o cual. Me parece muy curioso porque este lenguaje tan cargado de términos científicos especializados es un lenguaje muy técnico, muy de estar en control. Te narran aquello que observan detalladamente, te lo miden, te calculan el espacio, te hacen comparaciones. No pareciera inducirte al terror. Sin embargo, ahí hay detallitos, ¿no? Hay detallitos que en ese lenguaje tan técnico te cargan de tanta emoción. En las montañas
Yo cuando observo paisajes con grandes montañas, que ustedes deben tener en Ecuador, que tenemos en Perú, que tú debes ver en Argentina, Dani, yo Ujú. siempre, o sea, comprendo completamente cómo nuestros habitantes antiguos veían, o sea, las identificaban con divinidades, cómo eran sus apus, porque es majestuoso, es increíblemente majestuoso. E imaginaba esas montañas ahí, incluso más grandes que el Himalaya, también me quedaba sorprendida, pero habían detallitos, ¿no? ¿Qué hay en la cima de esas montañas que es tan distinto? O sea, no te encuentras formas tan regulares, tan cuadradas, así en espacios de montaña de ese tipo. Te lo compara con construcciones, pero no lo profundizan. Entonces, a mí eso me generó como un, acá hay algo. Igual en las descripciones en la cueva. Está cargado de un montón de especies y cosas. Yo creo que las personas, los seres humanos, no tenemos la capacidad de concebir el tiempo realmente como es. O sea, cuántos cientos de millones de años se refiere que están en un solo lugar. Es alucinante. Yo tengo un conocimiento básico de esas eras geológicas porque lo enseño en el colegio a nivel básico. Entonces, que todo eso que yo muestro en un tiempo amplio está en un solo lugar, el cerebro me estaba explotando. Pero incluso ahí en esas cosas, hay esos detalles de esas marcas en los huesos. Marcas tan regulares en los huesos que tú sabes en la naturaleza no se dan marcas de ese tipo, no tan regulares, no de esa manera. O la reacción de los perros, que es Mm. en el lenguaje universal, ¿no? Cuando un perro está incómodo con algo y le ladra algo, ahí hay algo, es como que, porque lo peor es que ya sabes que algo va a pasar, porque él dice algo horrible va a pasar y le lo estoy contando para advertirlo y tú estás, ¿en qué momento? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a hacer? Y, ay, no, para mí fue un poco incómodo leer la descripción de la criatura que han encontrado porque empezaba a imaginarme cada cosa y la descripción es tan visceral y no terminaba, o sea, cuántas cosas puede tener ese ser y de cuántas formas, y cuando te decía probablemente ojo, probablemente boca, y te acaba de escribir unos dientes, una secuencia de dientes terrible, probablemente boca, pero uy, no. Y había el mensaje en el grupo de WhatsApp también con los dibujos de los animales. No imagino estar ante la presencia de un ser así. Como científico debe ser alucinante, pero no imagino. Y sobre todo enorme, o sea, ciertas dimensiones eran en varios metros, entonces es un monstruo gigante frente a ti, no sé. Hace una montaña rusa de cosas, pero coincido. Con un lenguaje muy particular, muy elegante, transmite tantas imágenes y te anticipa tantas cosas que me ha fascinado por completo. Gracias, Luz. Oye, de verdad, muchas gracias por tu comentario, por todo lo que has dicho. En realidad, me quedo mucho con esto también que mencionas del ambiente, ¿no? Cómo este ambiente científico también introduce un elemento de sorpresa, porque nosotros sabemos que algo ha pasado. Como les dije al inicio, ya el inicio de la narrativa nos dice que es una advertencia, porque algo han encontrado que ya dice que no deben seguir ahí, porque van a seguir pasando cosas. Entonces, sabemos que en algún momento algo va a pasar, ese suspenso se mantiene durante toda la narrativa, y el ambiente científico a uno le parecería que estás frente a una narrativa mucho más plana, ¿no? Pero claro, comienzan a salir estas sutilezas que inclusive se instauran dentro de ese ambiente, de ese lenguaje científico, y eso le da una especie de realismo, pero también te da como el suspenso necesario para poder decir, esto es raro, ¿no? La imagen de los perros también me llama mucho la atención, porque en efecto, ¿no? Los perros sienten como temor, como repulsión frente a esto que está pasando, y a mí me daba ganas durante la narrativa de decir, pero ¿y por qué no prestan atención a lo que pasa con el perro? Es como que lo nombra el autor y lo pasan los científicos, solo lo nombran, ¿no? Como de manera muy fría, el perro se asustaban, y pasan, ¿no? Y pasan. Entonces también me llama mucho la atención, ¿no? Y las descripciones, como tú mencionas, es verdad, ¿no? Creo que imaginarse, es un poco difícil imaginarse todo lo que narran. No tenemos como noción del tiempo de esa manera, ¿no? Con esos bloques tan grandes. Siempre somos, como decía un poco Hegel, ¿no? Nuestro tiempo es próximo y uno lo va como distanciando en la narrativa, pero el tiempo es próximo para nosotros. No podemos imaginarnos miles de millones de años, es como que resulta, ya nuestra mente no logra eh, desplazarnos así, ¿no? Entonces, son imágenes ya que se terminan siendo fantasías de nosotros. Entonces, muy interesante, como muchos elementos de ahí. Te agradezco mucho, Luz, por lo compartido, es muy interesante. No sé si Hatsiri o Sinte quisieran comentar algo, me gustaría escucharles también, qué opinan, cómo van viendo, cómo les va pareciendo la obra.
Me gustaría escucharles. O, si no de la obra, ¿cómo les parece el autor también? Sería bonito oírles. Hay gente que no le gusta Lovecraft también, o gente que le encanta Lovecraft, ¿no? Entonces, no sé, quisiera oírles un ratito. No sé si quieran compartir ahora algo con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hola, Cintia. Em, Realmente, bueno, el libro me ha parecido interesante. Justo conversaba en el anterior capítulo que, bueno, desde el anterior capítulo como que se basó un poco más en la narrativa de escribir los estratos, de fijar un objetivo, del viaje y tal. Entonces sí me hizo como un recorderis de mis clases de geología. La verdad que fue bastante educativo, me transporté a ese momento de mi vida, pero actualmente ya siento que se centra más en la parte de la investigación, en la parte de escribir y narrar todo lo que ellos están viendo, más allá de trazar una ruta, ellos ya están describiendo lo que están observando en los lugares que van, como que eh, van viendo, van visitando. Y curiosamente, cuando iba narrando la criatura, en este caso que están pues descubriendo, yo me acordé de Davy Jones, del, Ajá, del Piratas del Caribe. Capitán Pulpo, de Jack Sparrow. Sí, sí. Entonces, sí, yo digo, quizás la persona o el que caracterizó, la persona que se imaginó al interpretar esta película, pues leyó Lovecraft en un tiempo antiguo y, y como que se inspiró en eso. La Ujú, verdad se me hacía muy fantástico que se creen ese tipo de criaturas en una película, pero me parece, o sea, me asombra cómo se va entrelazando con el mundo, con una escritura bastante antigua que la película, que es relativamente actual. Entonces sí, me gustó eso. El tema de cómo narra, cómo narra toda la travesía, me causa al inicio un poco de extrañeza, a veces tengo que como que releer los párrafos para decir, ah, ok, y entender un poco más de detalles de la excursión como tal. Como que el primer capítulo lo leímos, tengo como que la base inicial de lo que trataba de transmitirnos el autor, pero lo releí y sí, se tiene otras características, otras aristas, otras partes de la escritura que son interesantes. Entonces, sí, este capítulo también lo releeré para ver si es que bueno, voy a encontrar algo que me acerque un poco más a lo que ellos tratan de transmitir, o sea, lo que trata de transmitir en este caso los científicos, de la emoción del descubrimiento. Y me pareció también peculiar cómo nos plasma, o sea, todo este tipo de descripción nos plasma a la humanidad como una fase de la Tierra. No somos como que el centro del planeta y que antes de nosotros, o sea, yo siento que se asienta esta teoría de que tuvimos antes de los dinosaurios, criaturas un poco más extrañas y posiblemente nosotros somos parte de una fase y que después de nosotros habrá una evolución y me intriga, como que me asienta y me hace sentir que sí, somos una fase en este planeta. gracias, Cintia. Sí, qué bonito este recuerdo que has hecho y todo lo que has ido mencionando también. Como dices, justamente hay que releer a Lovecraft, yo creo, en algunas sutilezas, como también mencionaba Luz, porque hay pequeños detalles que van como uniendo conexiones muy interesantes donde se crea el suspenso y donde uno va viendo que hay como indicios de que algo está pasando, ¿no? Que se sale de la realidad, ¿no? Entonces, por ese lado sí es como más de detalle. Y eso es bonito también. Y comparto mucho contigo con este tema también de que nosotros nos esperábamos en un tiempo muy corto, ¿no? Uno cuando lee este tipo de narraciones también a uno le lleva a pensar
de que pudieron haber pasado tantas cosas antes que no terminamos de entender. Y ahí se va entrelazando la ficción también, porque en cierto sentido nuestra creación de lo histórico es una creación ficcional en parte, ¿no? Uno crea los hechos históricos también, uno selecciona cosas de la historia, no podemos abarcar toda la historia. Vamos haciendo como recortes, espacios, ¿no? Y las vamos como adhiriendo nosotros, pero en realidad pertenecemos a una historia que posiblemente ni siquiera sepamos, ¿no? Una historia evolutiva bien interesante. Gracias, Cintia. Y bueno, Hatsiri, te voy a quedar debiendo por hoy día, escucharte, te pido disculpas más bien, por temas de tiempo hoy día, No, como no se dije, preocupe. En sí, otra ocasión será. dale, Hatsiri, la otra ocasión sí o sí, vamos volviendo a salas, amigos, porque hay que volver y yo tengo una reunión en 3 minutitos también, entonces, sobre todo por eso, ¿ya? Así que nos volvemos a sala grande. Gracias de todo corazón por lo compartido. Vamos regresándonos. Ahí cierro salas y volvamos. Muy bien. Tenemos un ratito nada más. Yo aprovecho que estamos acá hasta que ya lleguen el resto y nos despedimos. Les quería mostrar algo que no les dije, que estaba ahí como datos, ¿no? Siempre vamos aprendiendo. Lo bueno de los autores también es que nos abren un mundo. He aprendido un montón de cosas con Lovecraft. Es un personaje interesantísimo. Esto que ustedes ven atrás al fondo es uno de los cuadros de Nicolás Roerich, que lo cita ahí en este capítulo, que dice un poco que se parecen a este tipo de montañas, y como decía Luz, con los picos un poco más rectos, ¿no? Bueno, este es un artista ruso que pintó más de 7.000 lienzos y escribió más de 30 obras literarias. Es un personaje impresionante realmente. Fue el fundador del Movimiento Internacional de Protección de la Cultura. Combina el realismo y el simbolismo y usa ambas direcciones en sus obras y también en el uso de colores, ¿no? Trabaja bastante. Tiene mucho interés en el género histórico y sobre todo su ambientación es en Rusia. Es famoso por los cuadros de paisajes, muchos de él sumamente famosos entre estos que ustedes ven aquí, ¿no? Que un poco se relacionaba con lo que estamos leyendo. Entonces, bueno, como para tener datos. Bueno, gente, espero que les haya ido súper bien en salas, que hayan podido compartir. Nada, la escritura es muy interesante, es un autor buenísimo. Yo creo que poco a poco nos vamos enganchando. Eh, Elena, sabes que no les he pasado, no sé qué tal les pareció esta versión, me parece que está un poco más amigable, ¿no? Les voy a pasar el WhatsApp a ver si la utilizamos, nos quedamos con esta. Y ya, ahora les se los paso por PDF. Eso, amigos, no sé si alguna duda, alguna consulta. Jueves cuando hay vacación, no sé si en Lima hay vacación, creo que no, ¿no? O tienen, El jueves sí hay libre. tienen vacación, yo también, solo en Ecuador creo que no hay. Somos Es- trabajadores. no, pero bueno, Puente. claro, ya, nada, el jueves nos juntamos entonces, gente, un ratito igual a leer. Justamente por eso no terminamos ahora también el capítulo, porque tuve en cuenta que tenemos el jueves, así que nada, el jueves terminaremos el 2 y empezaremos con el 3. Eso, nos encontramos el jueves, entonces cuídense mucho y seguimos de ahí con Laura. Gracias, Luchito, por las fotos. Ahorita recién veo que te he enviado al grupo de WhatsApp. Si pueden seguir enviando cosas así extras para seguir entendiendo la obra, mejor. Y si alguien por ahí se anima a dibujar, ahí por ahí, Ricky, buenísimo. Ya nos vemos, gente. Cuídense mucho. A ver. Cuídense Mucho, hasta luego. Chao, Chao, chicos, chao. buenas noches. Buenas Chao, noches a chao. todos. Chao, nos Chao. vemos.